continuamos. Estamos ya con el doctor Edgar Chan. Él es médico oncólogo y nos está hablando acerca del cáncer de mama, aprovechando que estamos en la semana de la lucha contra el cáncer. Bien, nos fuimos con una pregunta al aire tuya, Maribel. Así es, doctor. Referente a los tumores en las axilas, ¿tiene que ver con el cáncer de mama? Sí, básicamente es ¿por qué? Porque después que le origina el tumor en la mama, el sitio más común de diseminación donde se va precisamente son los ganglios de la axila. Así que cuando nos llega una paciente con una sospecha de tumor de mama o ya un tumor de mama confirmado, lo que hacemos, aparte de examinar precisamente el tumor de la mama, examinamos si hay la presencia de los ganglios de la axila. Ya. De ser positiva esto, confirmado luego con biopsia, se procede no solamente a retirar la mama o una parte de esta, como le dije, en cirugía conservadora, sino también retirar los ganglios de la axila en caso sea necesario. Ok, perfecto. Doctor, una pregunta. Si el caballero, el hombre, ¿también se le llama mama? Por supuesto, nosotros tenemos una glándula mamaria, claro que es más incipiente, más precoz, por así decirlo, ¿no? Pero el riesgo de cáncer de mama en los varones es demasiado raro, ¿no? Es muy raro que un hombre tenga solamente cáncer de mama. se observa en un 1% de los pacientes. Igual el tratamiento solamente es en esa zona, no es raro pues que haya un tratamiento de retirar, porque eso sí, independientemente de la cirugía, sea una mastectomía o una cirugía conservadora de mama, siempre se preserva el músculo que está por encima de esa zona. Pero es raro y básicamente tiene buen pronóstico. Ok, bueno. Perfecto. Las mujeres, cuando damos de lactar, doctor, a veces vemos que el bebé jala mucho, que a veces hasta juega con el seno de la mujer y a veces se siente una presión fuertísima, pues sobre todo pasa en los bebitos hombres, ¿no? Que te jalan fuertísimo, que sientes que te está absorbiendo hasta el cerebro, ¿no? Entonces, inclusive a veces le damos de lactar del costado, del otro costado, jala para acá, jala para abajo, ¿no? Eso nos hace propensas. Cuéntenos acerca de la lactancia materna y el cáncer, ¿no? De mama. Así como al inicio comenté que había factores de riesgo, existen también factores protectores. Excelente. ¿No? Entonces, la lactancia materna se considera como un factor, entre comillas, protector, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se ha determinado que, digamos, el tumor o el carcinoma de mama es una enfermedad que va a depender mucho de factores hormonales, en la mayoría de los pacientes, no en todos, pero buena parte de los pacientes, factores hormonales y factores inmunitarios, que es específica para cada paciente. Entonces, el hecho de que usted haya una lactancia materna altera los ciclos menstruales. Quiere decir que una mujer que está dando el lactar deja de emitir estrógenos durante un buen tiempo y por lo tanto se dedica solamente a la lactancia del niño. De esa manera el influjo hormonal sobre el posible tumor que se esté formando es bajo. Entonces lo considera un factor protector. El hecho de que el niño esté lactando, que produzca grietas, todo produce quizás una escoriación, ¿no? Precisamente el complejo de la areola y del pezón, pero no es un indicativo de que yo voy a lactar más, me daña más y me va a ocasionar cáncer de mama, todo lo contrario, ¿no? Hay que hacer algunas medidas profilácticas para evitar obviamente que esa zona de la piel de la mama de la mujer se lacere. Ya. Doctor, acá en el Perú las estadísticas es de aproximadamente 4.000 mujeres sufren de cáncer de mama y unas 4 mueren diarias. Eso es atención para todas las mujeres, hay que hacerse el examen, el autoexamen y obviamente el examen ya en el hospital, en la clínica. ¿Cuál sería ese examen, doctor? Primero podemos agrupar, aunque está en un poco de discusión de la autoexploración, pero yo lo considero una herramienta valiosa. Muchas veces la paciente acude precisamente por ella. Claro. ¿No? Todavía existe el mito, el temor de que si es un tumor de mama, el temor de ir al especialista. Sí. Incluso cuando la paciente nos llega con la presencia de tumor y le decimos que hagamos una biopsia, la paciente a veces se muestra un poco renuente a eso, Sí, pensando... porque es un poco doloroso, doctor, no tanto por el olor, sino a veces tiene mucho el mito de que yo te hago un procedimiento que se llama biopsia, que es precisamente para confirmarlo, y la paciente con sus propias palabras nos dice que no, eso me han contado que disemina mi tumor, Ya. lo hace más extenso. Agrava Entonces, todo. Agrava Ya. todo. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con eso, ¿no? Pero entonces está ahí nuestra capacidad de poder capear eso, hacerle entender que es un procedimiento de diagnóstico inocuo, que puede producir un poco de molestia, pero que es necesario para determinar o no. Los exámenes que generalmente nosotros le hacemos, como le dijo, si es una paciente asintomática, la mamografía a partir de los 40 años. Ok. Pero si tengo una paciente que dice que, por ejemplo, su mamá tuvo cáncer
a la edad de, se me ocurre, 35 años, la mamografía en ese caso índice puede comenzar 10 años antes, a partir de los 25, por el antecedente mismo, ¿no? Y después de eso, bueno, la evaluación por el especialista, que ya luego le complementará algunos exámenes más. Ya, ok, doctor. Ajá, sí, claro. Mire, doctor, nosotros cuando, bueno, tenemos diferentes formas, me imagino, de saber si tenemos un cáncer o no. ¿Cuál es el tipo de diagnóstico, ¿no?, en cuanto a prevención para las mujeres? Bueno, más que todo de diagnóstico de prevención, yo diría los factores que nos ayudarían a evitar precisamente el riesgo, a disminuir el riesgo para desarrollar cáncer de mama, sería básicamente, por ejemplo, en una paciente posmenopáusica, evitar el sobrepeso y la obesidad. Okay. ¿Por qué? Porque yo le dije que este componente hormonal puede estar presente en la mujer. Si una mujer tiene una menarquia, es decir, su primera menstruación se le da de manera precoz, qué sé yo, a los 9 años, por ejemplo, y después termina de menstruar después de los 50, ya 55, una edad un poquito más tardía, entonces esa mujer durante toda su vida ha tenido bastante influencia hormonal y es probable, no digo que le vaya a dar, no se vayan a asustar, es probable que sea un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, el tiempo hormonal que se le ha dado durante bastante tiempo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa después de eso? Bueno, doctor, quiere decir que después de la menopausia, obviamente mis estrógenos y progesterona, mis hormonas de la mujer van a disminuir y por lo tanto el influjo hormonal va a disminuir. Sí, pero ahí viene a veces la paciente del sobrepeso. La grasa asume esa función en una menor medida de elaborar esas hormonas y por eso se dice que tiene que hacer ejercicios por lo menos 4 horas a la semana, evitar el sobrepeso y de esa manera va disminuyendo ese riesgo. Y también está relacionado con la ingesta en otro grado de alcohol y tabaquismo, eso siempre va a estar presente. El alcohol, tabaquismo es demasiado multifactorial para diferentes enfermedades, eso también se tiene que prevenir, ¿no? Pero lo mejor es que se puede hacer la mujer es siempre hacerse la autoexpresión de la mama. ¿Y los anticonceptivos? También, precisamente. A veces, como le dije al inicio de la entrevista, las pacientes que por obvios motivos tienen deficiencia hormonal, doctor, ¿sabe qué? No estoy arreglando, tengo 28 años o tengo 27 años, y entonces se le da una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a veces si esa terapia de reemplazo hormonal es a base de estrógenos, que son hormonas, existe la posibilidad también que aumente precisamente el riesgo. Por eso. Se dice, entonces hay que evitar eso, consultar precisamente a un especialista para ver esa posibilidad, ¿no? Entonces, que nos quede claro y lo voy a recalcar, discúlpeme, doctor. Mujeres, vamos a hacer ejercicios, vamos a alimentarnos bien, evitar el sobrepeso. Les voy a repetir siempre, a veces en la casa nos comemos lo que queda del hijo, estamos dándole de comer a uno, estamos dándole de comer al otro y nos comemos todo. O simplemente llevamos una vida sedentaria, nos sentamos a ver las novelas, a hacer cosas que en realidad no nos aportan, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, vamos a comer sano, dejemos las grasitas y la comida chatarra de lado, cuidado por favor con la ingesta de alcohol y del cigarrito. Vamos a dejar también, en las fiestas nos podemos divertir sin necesidad de tomar, ¿no? De exceso. En exceso, que también nos va a perjudicar y estamos propensas a un cáncer. Así es. ¿No? Además de ello, el tema de los métodos anticonceptivos, doctora, hay mujeres que inclusive consumen el mismo método 4 o 5 años sin descanso. No, Así es. Sobre este punto quería decir, se ha determinado que una paciente que consume anticonceptivos más de 3 años y medio, su riesgo se incrementa hasta 3 o 4 veces. Así es. Es lamentable, de verdad. Estamos hablando que la Asociación Mundial sobre la Salud, el 85% de las mujeres a nivel mundial tienen ya el cáncer avanzado y solamente un 15% se le diagnostica a tiempo. O sea, hay que ir anualmente a hacerse el examen. Así es. Sobre todo perder el miedo, ¿no? Claro. El cáncer es una neoplasia, de mama al menos, es una neoplasia altamente manejable. Todavía tenemos unas estadísticas lamentablemente muy altas de enfermedades en estadios avanzados. La idea de esta semana, la idea de toda esta semana es precisamente concientizar, y agradezco a los medios de comunicación, sobre todo esta casa, ¿no?, que promueva ese tipo de estilo de vida saludable, porque les preguntamos a la señora, usted sabe que no debe estar en la casa, debe hacer ejercicio, debe estar cuidadoso con tal cosa, no sabe esas cosas, pero usted le pregunta cualquier cosa de la televisión, sí lo sabe. se lo sabe, y entonces, pero a través de este medio, precisamente, nosotros tenemos que aumentar ese grado de curiosidad por eso. Es importante perder el tabú porque, mira, nos pasa, nosotros somos
mujeres tal vez un poco más libres, un poco más mente abierta. El otro día fui a que me hagan un electrocardiograma y sí le voy a decir, doctor, la verdad me chocó un poco el que tengan que sacarme la ropa interior y examinarme, no me cuadró mucho, pero así es, pues es parte de, ¿no? Claro. Igual el ginecólogo, igual, bueno, estamos expuestas mucho, ¿no? Pero claro, ante todos los profesionales. el cirujano o en tal caso el médico oncólogo debe ser amigo. Claro. ¿No? Ganarse la confianza y bueno, eso es otro tema en realidad. Excelente, doctor. De verdad, buenísima la entrevista, nos ha aportado muchísimo todas sus recomendaciones e información, doctor. ¿Dónde lo podemos ubicar? Nosotros formamos parte del grupo oncológico en la clínica Camino Real, aquí en el Girón Bolognesi 565. Entonces todas las consultas de parte oncológica lo encontramos ahí. Excelente por toda la información para nosotras y para todas las mamis en casa. Y los hombres también, importante. Por supuesto. El doctor Edgar Yang, médico oncólogo, estuvo con nosotros el día de hoy informándonos acerca de este tema. Ya saben, señoras, a prevenir. 9:43 de la mañana, nos vamos a la pausa. No se muevan.